Buenos días. Como vieron la programación para esta ponencia, se había invitado a la profesora Ochi Curiel. Ella pues no puede estar por motivos de fuerza mayor, entonces me pidió, como me hizo el encargo de que presentara, que hiciera la presentación. Entonces espero no decepcionar las expectativas de quienes vinieron pues por la convocatoria a través de Ochi Curiel. Gran parte de las reflexiones que voy a presentar han sido elaboradas o discutidas con ella conjuntamente, pero realmente pues no es una ponencia que ella haya dejado, entonces de pronto habrá algunas distancias con lo que ella plantee. Bueno, y otra aclaración inicial que quería hacer era frente al título de la ponencia. Habla de encuentros y desencuentros con el marxismo. Yo quisiera más que todo hablar de las posibilidades de articulación teórica y política, más que plantearlo como en encuentros y desencuentros en términos abstractos. Entonces voy a hacer ahí un poco una modificación de lo que estaba planeado inicialmente. Bueno, empezando, no sé cómo está el público en términos de feminismo, porque creo que es la primera vez, según me decía una de las organizadoras, que se invita a una ponencia feminista al evento Marx Vive. Y eso es un logro histórico para el movimiento feminista, pero también implica la necesidad de pronto aclarar algunos mínimos, ¿sí? Porque de pronto no está totalmente referenciado de qué hablamos cuando hablamos de feminismo o de feminismo latinoamericano. Y creo que una aclaración inicial es que para hablar de marxismo y feminismo, pues tenemos que hablar primero de qué feminismo y de qué marxismo. Y aunque no es muy reconocido, no hay una sola forma de asumir una política feminista. Hay vertientes muy distintas. Voy a empezar con esa aclaración. Yo entiendo feminismo como una apuesta política y teórica que primero asume que en todas las sociedades están organizadas por sistemas de sexo-género o sistemas que asignan consecuencias sociales, económicas y culturales a una sexuación, a una diferencia biológica o que establece una diferencia biológica. Pero además, todo feminismo plantea que esa diferenciación social y esa construcción que se hace a partir de los sexos, hay diferencias, es injusta o crea opresiones para las mujeres, crea una situación de jerarquía de los hombres sobre las mujeres y por tanto las apuestas feministas son transformativas en el sentido de que una vez han hecho un juicio empírico sobre la sociedad diciendo que efectivamente las sociedades están constituidas fundamentalmente a través de una diferenciación sexual o a través de un sistema sexo-género, pero que esa diferenciación constitutiva crea se plantea en términos de dominación y que por tanto es injusta y que por tanto hay una apuesta política para transgredirla. Entonces de ese juicio empírico pasamos a un juicio valorativo y a una apuesta política. Entonces yo entiendo el feminismo así, pero obviamente hay muchas formas de explicar la dominación dentro del feminismo y por tanto hay muchas apuestas políticas para transgredirla. Solo a modo de ejemplo para que tengamos una idea de la amplitud del tema, para algunas feministas en la corriente de feminismo liberal efectivamente existen hombres y mujeres en nuestra sociedad y el problema que tenemos o la injusticia radica en que las mujeres por una lectura cultural han sido excluidas de ciertos ámbitos como la posibilidad del poder político, la posibilidad de estar en el espacio público, o que hay unas discriminaciones o unas desconsideraciones frente a las mujeres. Entonces, por tanto, la apuesta a un feminismo así es más afirmativa, es afirmar la posibilidad de las mujeres de entrar al espacio público, crear políticas para fomentarlo, etc. Otro tipo de feminismo, como el feminismo radical, va a decir que no hay una simple discriminación, sino que hay un sistema patriarcal que crea esa jerarquía y que por tanto lo que hay que acabar es la jerarquía misma, no con reformas menores. Incluso las feministas materialistas, que después voy a retomar, van a plantear que no hay diferencias sexuales, o sea que no hay hombres y mujeres previos a la construcción social de esos roles, sino que hay una política de sexuación, o sea un ejercicio de dominación que establece unas diferencias biológicas y sociales y que por tanto una apuesta feminista no debe decir las mujeres somos iguales a los hombres, sino que debe acabar las clases sexuales. Y hay otra política feminista que es una política diferencialista. Esto estoy haciéndolo demasiado ABC, pero es como para que nos ubiquemos un poco en lo complejo que es el tema.
Y hay una política, por ejemplo, diferencialista que dice que efectivamente hay una diferencia entre hombres y mujeres y que la apuesta feminista no debe ser acabar esa diferencia, sino que sea realmente valorada y ubicada no en la posición subordinada que siempre ha tenido, sino que ubicada como en igualdad de condiciones la apuesta cultural femenina frente a la masculina. Entonces, como veremos, obviamente los encuentros y desencuentros entre el marxismo y el feminismo dependen de la apuesta política feminista que se toque, y supongo que también dependerán pues del tipo de apuesta marxista con la que se ponga a dialogar. Entonces, mi interés acá es intentar plantear cuál es el tipo de apuesta feminista que nos ofrece más posibilidades de articulación con una lectura marxista y más aún con un compromiso político anticapitalista. Sí, creo que ese debe ser el reto. Frente a estas diferencias estos diferentes tipos de feminismo, pues obviamente también ha habido diferentes tipos de interacción con el marxismo a nivel teórico y a nivel político. Voy a categorizar como los 3 tipos de interacciones más comunes o de las respuestas para eso pasar la que me parece más interesante de cara al contexto latinoamericano. Bueno, un tipo de interacción entre el marxismo y el feminismo fue un trasplante de las categorías marxistas que hizo en un momento el feminismo radical. Feministas como Ursula Firestone o Kate Millett y otras asumieron, incluso Catherine McKinnon en parte, asumieron algunas categorías marxistas que se utilizaban para analizar la lucha de clases sociales, transportándolo para un análisis de los sistemas de sexo-género. Entonces, por ejemplo, Firestone va a hacer toda una analogía en la que, así como el marxismo planteó que la apuesta revolucionaria no es que los obreros estén en mejores condiciones laborales, sino eliminar las clases sociales, entonces la apuesta feminista debe ser eliminar las clases sexuales. Pero también un trasplante un poco, para algunas un poco mecánico, porque mientras utilizaba las categorías marxistas, o sea, en el caso de que la categoría marxista de producción era acá leída en términos de reproducción, mientras trasplantaba esas categorías, también hizo un corte fundamental con las apuestas, un corte importante con las apuestas políticas del marxismo. Me explico. Fue un feminismo, el feminismo radical, puso de cara unos problemas que no habían sido analizados en las apuestas marxistas. Fundamentalmente el tema de la vida privada, de la sexualidad, planteó problemas como la pornografía, la violación, etc. O sea, un mundo de problemas que no habían sido analizados en el contexto como de las injusticias que estaba analizando el marxismo hasta el momento. Y para ese análisis utilizó las categorías del marxismo, pero no incorporó en su apuesta política una lucha anticapitalista o una lucha contra las clases sociales, sino que utiliza las categorías, las trasplanta, pero se centra en esto. Incluso Firestone afirmaba que la opresión contra las mujeres, mejor dicho, que la diferenciación, la división sexual del trabajo, entre la división de trabajo de los hombres y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres, constituye la primera forma de opresión histórica que conocemos. O sea, afirmando la anterioridad del patriarcado frente al capitalismo, frente al feudalismo, y que por tanto, que una sociedad se dé la posibilidad de esta opresión significa que se da la posibilidad de cualquier otra. Entonces, su apuesta, que dice, soy feminista radical porque busco la raíz, y creo que la raíz de todas las opresiones que conocemos está en esta opresión como primaria o fundamental, y por tanto pues va a dar una prioridad a la apuesta feminista o a la apuesta contra el patriarcado. Entonces, ese es un tipo de interacción que fue fructífera en la medida en que le planteó importantes preguntas al marxismo, pero que obviamente también, como por la necesidad de enfatizar en un problema que no había sido visibilizado, pues terminó ya desconociendo la complejidad del patriarcado capitalista y restringiéndose a un análisis de patriarcado. Otro tipo de interacción ha sido la descalificación, fundamentalmente proveniente de algunas corrientes del feminismo de la diferencia, del pensamiento de la diferencia sexual, frente a la apuesta marxista, pues bajo la idea de
del falogocentrismo, como diría Irigaray, de la teoría marxista, bajo la idea de que no se apuesta realmente a esa destrucción de la diferencia sexual, sino una afirmación de esta. Entonces es un poco incompatible con las apuestas marxistas. Y ha habido como desde esta línea que tiene teorizaciones muy importantes y muy amplias, ha habido más bien una lejanía frente al marxismo, poca interacción, una serie de interpelaciones por el falogocentrismo del marxismo, pero no ha habido como algo más fructífero. Y en la década de los 70s y 80s, algunas feministas marxistas proponen una interacción tal vez más rica. Entre estas, Sila Eisenstein va a decir, bueno, evidentemente había una tesis inicial del marxismo, el feminismo radical plantea otros problemas, pues vamos a trabajar en una síntesis en lugar de descalificar unos u otros. Y en este tipo de interlocución, que ha sido más bien un poco más fructífera, se ubica la tradición de las feministas marxistas, pero también se ubica una tradición más bien desconocida, que es el de las feministas materialistas, casi todas francesas, la tradición que se reconoce, y las feministas materialistas toman el método del materialismo histórico para insistir que, contrario a lo que habían leído muchos marxistas, la dominación contra las mujeres no es una cuestión meramente simbólica o cultural, ni el patriarcado solamente una ideología, sino que efectivamente tiene bases materiales, y comienzan a analizar dónde está la fuente, dónde radica o cuáles son los mecanismos de opresión de las mujeres, y van a poner de cara, digamos, problemas fundamentales, que voy a hacer un listado acá, esto es muy introductorio, pero problemas tales como lo que significa la división sexual del trabajo, que no haya sido analizado en los estudios marxistas, el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, que ha salido el ámbito de la reproducción de estos análisis, y ponen de presente pues cómo es fundamental la reproducción de la vida diaria, de la vida cotidiana, la reproducción de la vida, pero además los trabajos de cuidado, el cuidado de los enfermos, etcétera, para el mantenimiento del sistema capitalista. Las feministas materialistas francesas también pusieron proponen la categoría de clase sexual, es una categoría fundamental, porque a diferencia de lo que han hecho otras tradiciones feministas de decir, efectivamente hay hombres y mujeres, lo que pasa es que los tratan diferente, dicen no, hay un proceso político de sexuación donde yo digo, tú eres hombre y tú eres mujer, para asignarte un rol, una jerarquía, una posición y unos privilegios, ¿sí? Y lo mismo hicieron también en análisis de la raza. No es que haya razas como tal, sí, hay fenotipos diferenciados, pero cuando hablamos de razas es un ejercicio político de dominación para ubicarnos diferencialmente. Entonces van a ser como ese tipo de analogías, y creo que son interacciones que le dicen mucho, que tienen mucho que decirle al marxismo. Bueno, después puedo volver sobre eso, pero ya como para pasar a otro punto. Entonces creo que obviamente estas apuestas, la del feminismo marxista o un feminismo anticapitalista e incluso el feminismo materialista, nos ofrecen muchos mejores diálogos con el marxismo. No solamente nos ofrecen mejores diálogos, sino que nos imponen un diálogo y una articulación política. O sea, está en el corazón del feminismo crítico, al que considero el anticapitalista, el marxista y el materialista, la necesidad de la articulación con otras luchas sociales y la necesidad de interpelar constantemente al marxismo. Ahora, como esta intervención es sobre América Latina, yo creo que muchas de estas discusiones que se han dado un poco en el campo teórico, también en el político, pero sobre todo en el campo teórico de la tradición francesa o de la tradición eurocéntrica y norteamericana, en América Latina nos plantean otras complejidades, porque acá el movimiento feminista no ha distinguido, y es un plus, o no ha querido escindir en su práctica un análisis de clase, ¿sí? Obviamente pues hay como excepciones, pero la tendencia general es esa, y eso tiene razones históricas, razones políticas, pero también es una apuesta muy interesante del feminismo latinoamericano. Primero que la tradición más radical del feminismo, que se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos en la década de los 60 y los 70 y también en Europa en ese mismo tiempo,
fue recibida en América Latina en un contexto de explosión de revoluciones, donde la lucha comunista estaba en fulgor. Entonces, la recepción que se hizo, lo que comentan las historiadoras feministas, obviamente eso no lo viví, pero lo que comentan las historiadoras feministas es que muchas de las que asumieron las banderas de feminismo estaban militando en partidos de izquierda, venían de la formación de izquierda. Entonces, que como el prototipo o la feminista promedio latinoamericana era muy distinta a la feminista promedio estadounidense, y era una feminista que venía o que era universitaria o que tenía algún vínculo con los partidos de izquierda o que tenía simpatías con la lucha guerrillera. Entonces es otro contexto cuando se recibe así, y eso ha posibilitado pues un ejercicio crítico muy constante del feminismo latinoamericano, siempre preguntándose esto. Y otro punto es que el feminismo latinoamericano se reivindica a sí mismo con carácter situado. O sea, si bien gran parte de la tradición feminista que se hereda empieza como con un traslado de algunas categorías elaboradas en el norte, cuando se habla del feminismo latinoamericano con conciencia de que es latinoamericano, lo fundamental es esa idea del pensamiento situado, y desde ahí parten estas feministas. Y eso pues se ve también en el contexto de los movimientos de mujeres en América Latina. Si bien en otras partes, digamos, solamente hablamos generalmente de movimiento feminista, en América Latina tenemos una amplia gama, digamos, movimientos de mujeres que incluso han afirmado algunos valores que las feministas contradicen, digamos, como los movimientos de mujeres por la sobrevivencia, que se organizan para garantizar la alimentación de los hijos y las hijas, algunos movimientos de mujeres por la paz. También un movimiento feminista que asume más críticamente el discurso feminista, pero también hay muchas mujeres en los movimientos sociales que asumen una perspectiva de género o una lectura de sus condiciones como mujeres. Entonces, este panorama tan variado y esta relación como tan constante entre el feminismo y las otras luchas sociales en América Latina hace que las discusiones teóricas y conceptuales nos pongan, mejor dicho, ponen nuevas discusiones teóricas y conceptuales, hacen nuevas preguntas al marxismo y hacen nuevas preguntas al feminismo. Bueno, por un lado, digamos, en América Latina la práctica feminista es un territorio muy rico para explorar por el tipo de cruces. Un cruce, como ya decía, es como por el tipo de recepción que hubo en América Latina, pero otro cruce es por la misma realidad latinoamericana. Y es que acá es difícil que tú vayas a desarrollar una política frente a las mujeres sin tener en cuenta una perspectiva de clase o una perspectiva étnica. Y también porque la gran parte de las problemáticas de las mujeres que están reconociendo los movimientos feministas son problemáticas muy ligadas a su lugar en el sistema mundo, pero sobre todo a la forma en que son afectadas por un capitalismo neoliberal. Voy a leer como algunas cifras de los problemas, cuando dicen cuáles son los problemas de las mujeres en América Latina. Entonces, ¿qué están mostrando las feministas para que vean qué tan diferente es de los problemas que están enunciando en otras partes? Bueno, primero el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es muy típico, pero el aborto clandestino sigue siendo la primera causa de muerte materna y más o menos 6.000 mujeres mueren anualmente en América Latina por abortos inseguros. Pero las feministas latinoamericanas, al hacer el análisis, están buscando, pero ¿cuáles son las mujeres que están muriendo por abortos inseguros? ¿Qué tipo de mujeres no pueden ir a una clínica privada, no pueden pagar un médico o no tienen las posibilidades de tener una política de anticoncepción efectiva? Entonces, necesariamente tienes que mirarlo en términos de clase. Otra problemática común es, bueno, la feminización de la pobreza. Las mujeres constituyen el 70% de los 1.500 millones de personas que viven en la pobreza absoluta. Hay también el problema del acceso a la tierra de las mujeres campesinas. Las mujeres en las regiones rurales
en algunas zonas son solamente propietarias de alrededor de un 1% de la tierra, mientras que el 80% de los alimentos de consumo básico son producidos por ellas. Entonces, los problemas que están poniendo presente las feministas latinoamericanas son problemas que no puedes escindir, como esta es una apuesta solamente feminista, donde nada me interesa este tema, sino que necesariamente lo voy a ver desde una perspectiva de clase. Bueno, y esta recepción, el tipo de recepción que tuvo el feminismo latinoamericano, y el tipo de problemas que ubicamos en América Latina ha dado la posibilidad de una tradición un poco más radical del feminismo anticapitalista crítico que se ve en América Latina. La mayor parte de los movimientos feministas están planteándose apuestas frente al neoliberalismo, apuestas que articulan, no como un principio de corrección política, sino que realmente están articulando los análisis de clase, raza y sexualidad y género, y lo están haciendo en su praxis política. Y eso lo hacen ubicando la mirada. ¿A quién estamos mirando y desde dónde estamos mirando y desde dónde estamos hablando? De todas formas, hay retos significativos que comparte, creo que el movimiento feminista con otros movimientos sociales, y uno que ha sido muy puesto presente en los últimos encuentros feministas latinoamericanos ha sido el reto de la institucionalización de las luchas feministas, la gran cantidad de recursos de agencias cooperantes para movimientos y organizaciones de mujeres, pero que ubican en unas apuestas menos radicales. ¿Qué feminismo se está financiando? Pues un feminismo que interlocuta con el Estado, pero que pide unas demandas muy básicas que no se plantean necesariamente una apuesta transformadora anticapitalista. La gran cantidad, digamos, el reemplazo de la movilización feminista por el ONGismo es también un reto que comparten, digamos, que también se ha dado en algunos sectores de izquierda con la ONGización y con, digamos, la apuesta por los derechos humanos, y abandonando en parte un discurso de la apuesta socialista. Entonces, ese es un reto que se está discutiendo en los encuentros feministas. Y otro reto es que esta articulación, aunque estamos planteando posibilidades teóricas y políticas para esta articulación, no ha sido tan sencilla y tiene costos históricos muy dolorosos, que aunque no quiero hacer un memorial de agravios, vale la pena de todas formas recortar. Y uno es la despotricación que se ha hecho en parte desde la izquierda contra el feminismo, asumiendo que necesariamente es una apuesta divisionista y que va a fracturar la lucha de clases. Entonces, digamos, la orientación de muchos partidos de solamente analizar la cuestión de la mujer, cómo involucramos a las mujeres a la lucha obrera, pero sin preocuparse realmente por los problemas históricamente comunes de las mujeres. Otra es en la misma militancia política, ha habido muchos desencuentros, por eso las mujeres, muchas feministas latinoamericanas asumen que debe tener una perspectiva ampliada, interrelacional, pero reivindican la autonomía de la organización de las mujeres, o sea, que las mujeres se sigan organizando autónomamente. Bueno, en fin, y siguen manifestando problemas que aún en apuestas de izquierda no han sido tenidas en cuenta como con suficiencia, como el tema fundamentalmente de la apropiación del trabajo doméstico de las mujeres, de la doble o triple jornada, del desconocimiento en los espacios políticos como pares políticos y siempre como involucradas otra vez en las tareas femeninas. Bueno, digamos, como esos desencuentros, como esa carga histórica tan complicada, ha ocasionado que muchas feministas pues realmente mantengan como una línea un poco distante, pero las articulaciones son posibles. Y perdón, para terminar, quiero dar solamente 3 ejemplos de este tipo de articulaciones en América Latina, donde no estamos devanándonos los sesos por la posibilidad conceptual, sino que estamos ejerciendo realmente una praxis anticapitalista y feminista. Un ejemplo es la resistencia hondureña. El Frente Hondureño de Resistencia se declara abiertamente anticapitalista, pero también antipatriarcal.
por la presencia importante de feministas que se articularon como un grupo llamado Feministas en Resistencia. Y al principio el miedo era como, bueno, si las feministas están contra el golpe, están haciendo la manifestación, además están pensando en la resistencia no solo de cara al golpe, sino también como un proyecto político de discutir una constitución, bueno. Pero también ha habido mucha reciprocidad, y entonces en ciertas demandas o temáticas feministas, el resto del frente de resistencia ha salido a apoyar esas demandas. Y ese es un logro fundamental de estos últimos tiempos. La otra es la experiencia boliviana. Sobre todo, bueno, hay un grupo llamado Mujeres Creando que se cindió y ahora trabaja también como Asamblea Feminista Mujeres Creando, pero que ha asumido una política muy crítica frente a las reacciones machistas, bueno, realmente patriarcales de un gobierno indigenista, pero no se han negado a apoyar este gobierno por lo que significa para las mujeres indígenas, o sea, por la posibilidad y lo que han hecho entrar en diálogo, incluso después de ser muy antiestatales, han entrado en un diálogo continuo por el tipo de gobierno que ahí se ha gestado. Y la experiencia que se da es realmente de una mejoría significativa de las condiciones de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, a raíz de este activismo feminista, feminista anticapitalista. Y uno último es muy reciente y quiero hacer referencia al Congreso de los Pueblos, que es un proceso que se está gestando acá en Colombia, y la presencia feminista en el Congreso y la importancia de que el Congreso tenga una declaración donde asume una apuesta antipatriarcal, pero también donde asume compromisos concretos de acompañar movilizaciones típicamente feministas, ¿sí? O sea, ya no solamente las feministas están plegando a las luchas sociales, sino que están movilizando eso. Y creo que esa plataforma es un momento histórico fundamental que tenemos que seguir elaborando, tenemos que seguir discutiendo las apuestas, sobre todo teóricas y conceptuales. Pero mi exposición, y igual mi apuesta, digamos, yo me paro desde la posibilidad de vincular la discusión académica con la lucha política, y creo que es en ese terreno donde tenemos que hacer la discusión entre marxismo y feminismo, de encuentros y desencuentros, y no solamente, digamos, en lo que dijo o no dijo Marx, sino pues en lo que podríamos decir ahora, marxistas y feministas. Gracias.